Esta noche en Universos Desconocidos conoceremos algunas de las historias de personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres. Más allá de las historias, conoceremos las evidencias que exponen y la coincidencia en los hechos de varias de ellas. ¿Será posible que otra raza nos esté estudiando desde hace años? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha volteado hacia el espacio intentando encontrar una explicación al por qué y cómo llegamos aquí. La física teórica y aplicada ha dado grandes brincos en la última década y nos hace saber que es muy posible que existan múltiples dimensiones y por tanto universos. Dibujos de civilizaciones milenarias muestran objetos y humanoides que han despertado una curiosidad profunda en todas las ramas de la ciencia y la sociología. Lo que nos hace pensar, ¿es verdad que estamos solos en el universo? ¿Es posible que alguien esté más consciente de nuestras raíces que nosotros mismos como humanos? Existen cientos de casos cada año en el mundo en que personas aseguran haber tenido contacto con seres extraterrestres y estudian nuestra raza de manera silenciosa. Lo parecido de las historias y relatos lo vuelve fascinante. Esta noche conoceremos esas historias para así poder preguntarnos de una manera distinta. ¿Somos los humanos los únicos seres inteligentes en el universo? Esta noche traemos este tema que es muy interesante porque aparte de traer ciertos misterios y traer ciertas historias bastante interesantes y que reúnen a muchas partes del mundo, a mucho tipo de pensamientos, de razas, también a veces se ha metido un poco en las pesadillas, digamos, porque sí es como una experiencia muy fuerte hablar de las abducciones. La mayoría tiene en su mente la idea de un rapto, de un secuestro, una violación. La mayoría acaba con pesadillas, con alteración, con insomnios. Y hoy vamos a traer este tema, muchos casos en la historia muy interesantes que han venido sucediendo. Y para eso tenemos aquí a nuestro buen amigo Oscar Sierra. Sí, bienvenido. Buenas noches, un placer estar acá otra vez. Y este es un tema bastante amplio y muy bien documentado. Por algunas personas lo han llevado muy bien. Incluso este caso de las abducciones con lo que implica los implantes es de las pruebas reales que hay de la realidad del fenómeno ovni, que sigue siendo complejo, que sigue siendo inexplicable, pero que le da pistas muy claras a la ciencia, que todavía no se niega a admitir este tipo de fenómenos. ¿No? Y hay algunas historias, digamos, anteriores a la época moderna que nos podían hacer pensar que ya se habían sucedido antes estas abducciones o estos contactos con extraterrestres. La mayoría de los expertos que estudian esto, algunas sagas bíblicas, algunas sagas históricas. Sí, incluso libros sagrados de la India, como el Ramayana. Hablan de naves, hablan de objetos en el cielo o que venían por algunas personas, los seres celestiales, ¿no? Exacto, que fueron raptados, como el caso de Elías en la Biblia, ¿no? Exactamente. Sí. Pero hay un caso muy particular, no es el primero registrado, pero sí es muy particular, muy interesante, que sucede en Estados Unidos y que es también uno de los primeros modernos que se registra y que aparte tiene la peculiaridad que lo estudia un psicólogo y descubren estas
estas cosas que se volverían una guía, como el que pierdes la noción del tiempo, el que no recuerdas, el que todo viene a través de pesadillas. En este fenómeno de la abducción ocurre lo que llaman el tiempo perdido, o sea, un lapso de tiempo que la persona no recuerda qué pasó en ese lapso, pero pasaron 2 horas, 3 horas y no recuerda qué pasó ahí. Ahí en ese lapso fue que pasó el incidente. Y en hipnosis regresivas ya recuerdan qué fue lo que les pasó. Vamos a ver este video del caso de Betty Barnes Hill y regresamos a comentarlo. El caso de Betty y Barney Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill viajaban por la Ruta 3 con destino a Portsmouth, en New Hampshire, cuando la pareja empezó a ver un objeto brillante en el cielo que se movía junto a ellos. Barney detuvo el auto varias veces para observarlo con los binoculares que llevaban. Entonces, cuando decidió tomarlos y buscar el objeto, este se puso justo delante de ellos. Pudieron observar que el objeto tenía unas ventanas iluminadas. Dentro de ellas pudo ver unos 5 u 11 humanoides vestidos con uniformes negros y con unos picos en las cabezas. Barney entró en pánico y se alejó de ahí rápidamente. Pero este es solo el principio de la historia. La pareja empezó a tener pesadillas y a presentar ansiedad, insomnio y a sentirse enfermos, por lo que decidieron ver a un prestigiado psicólogo, Benjamin Simon. Este les realizó una serie de terapias de regresión hipnótica y bajo un profundo estado contaron una historia increíble. Según la pareja, fueron abducidos y subidos a la nave, donde fueron revisados y analizados médicamente por estos seres. Durante esta revisión, les tomaron muestras de tejidos de distintas partes del cuerpo. Inclusive Betty tuvo la oportunidad de hablar con uno de ellos y de preguntarle de dónde venían. Este le señaló una estrella en un mapa. Después los regresaron a su auto. Betty pudo dibujar el mapa que le mostraron y señalar la estrella de donde venían. Después de varias revisiones, se descubrió que se encontraba en el sistema estelar Retículo Z. Muchas de estas estrellas aún no eran conocidas por la gente de esa época, lo que hace más increíble aún la historia del matrimonio Hill. De hecho, estamos viendo este caso. A mí, yo voy a confesarlo, desde niño leía libros que sacaba de la biblioteca y veía uno de estos relatos de extraterrestres que se presentaban en las ventanas, que veían ahí en las cabañas. Y a mí la verdad siempre me provocaron bastante miedo el ver, digamos, que uno despertara y que viera a través de su ventana una criatura de estas. Siempre provoca un miedo, digamos, muy fuerte. Como ancestral, como algo raro. Eso llaman visitantes también de dormitorio. Exactamente, y es lo que le sucede a Betty y a Barney. Ellos van en la carretera, observan y agarran los catalejos, los binoculares, y logran ver las figurillas. Y pasa lo que nos comentabas, Oscar. Sí. Él dice que simplemente se asustó, se subió a su coche y se fue, y no pasó nada. Pero con la regresión es donde se da cuenta que realmente estuvieron dentro de la nave. Sí, es que hay un caso que pasa después de esto, que la persona empieza a sentir una angustia que no sabe de dónde viene y aparecen marcas en su cuerpo. El caso de Barney, le aparecieron unas ampollas en el estómago junto al ombligo, y no sabía por qué. Era una especie de círculo con ampollitas, ¿no? Y a la esposa le pasaba lo mismo, tenían pesadillas, tenían sueños. Entonces van a visitar al psicólogo y se dan cuenta que fue lo que les pasó ahí en ese momento, que aparentemente las entidades que hacen estos raptos les borran el recuerdo para evitar que ellos entren en estados de depresión. O sea, como lo vimos, de hecho, para más o menos asimilarlo, en la famosa esta película de Hombres de Negro, que no recuerdan totalmente lo que pasó. Es a través de sueños, de algunos ataques de ansiedad, de algunas pesadillas, donde se dan cuenta que no todo está bien, no se sienten cómodos con ellos mismos. Exacto. Entonces sí, les borran el recuerdo estos seres, ¿no? Y se empieza a dar, digamos, a partir una anterior, que es la de Vilas Boas, que la vamos a ver más adelante, pero ahorita concentrados en el caso de Betty Barnes Hill. Se empieza a dar lo que son estos famosos datos sobre la pérdida del tiempo, sobre los famosos implantes, que en la mayoría de los casos se empieza a repetir. La gente tiene esa ansiedad, sobre todo despierta con esa ansiedad de saber, cuando tienen regresiones o en las pesadillas, de que saben que ellos les implantaron algo. Exactamente, porque incluso ellos en estado de hipnosis, en estado consciente nunca lo recuerdan, pero en estado de hipnosis dicen que les están colocando cierto tipo de cosas, de piezas en la nariz, en las manos,
en los ojos, incluso detrás del ojo han encontrado. Y cuando hacen el análisis radiográfico aparece el objeto y han logrado sacarlo. Sí, de hecho hay una amplia cantidad de personas en el mundo y de objetos que han logrado sacar de varias partes del cuerpo, de los pies, de las manos, de atrás de la cabeza, de algunas partes del torso, sí, de las piernas y todo de las eso. piernas, en distintos lugares. Y también, como lo comentabas, muchas personas que han tenido estas experiencias han amanecido con marcas. Vilas Boas Sí. comenta que tiene unas marcas en las barbillas y de hecho él se enferma con Sí. algunas manchas y llagas también. Y para seguir con esto, y les recuerdo que aparte estamos totalmente en vivo, para que nos sigan a través de Facebook, Universos Desconocidos TV. Aquí ya estamos leyendo sus comentarios para ver qué opinan y ver más o menos cómo seguimos llevando la temática, que es lo que más quieren que hablemos. Entonces, para que nos escriban, nos manden sus fotos, sus comentarios a través del Facebook. Y para seguir con este tema, don Oscar, quiero que vamos a ver otro caso que es muy interesante, el de Travis Walton. Oh, sí, ese caso muy sonado que incluso fue llevado al cine en una película del año 93. Exactamente. Fuego en el cielo se llama la película. Vamos a ver este caso de Travis Walton y regresamos para seguir hablando de abducciones. El 5 de enero de 1975, Travis Walton, un empleado forestal de Arizona, se encontraba regresando del trabajo en una camioneta, junto con 6 compañeros en las inmediaciones del Parque Nacional Sid Graves. Iban en su camioneta cuando de repente vieron un resplandor grande entre los árboles, a lo lejos del camino. Creyendo que se trataba de un incendio, decidieron acercarse. Al hacerlo, se dieron cuenta de que no había humo saliendo del lugar, por lo que no se podría tratar de un fuego natural. Temerosos, decidieron llegar hasta el punto de donde provenía la luz. Lo que vieron al llegar fue impactante. Un objeto en forma de disco irradiando una luz intensa flotaba a unos 300 metros del suelo. Walton fue el único en bajar del auto. Decidió acercarse al objeto volador mientras sus compañeros lo veían desde adentro de la camioneta. De repente, un rayo surgió de la nave y golpeó a Walton dejándolo inconsciente. Sus compañeros huyeron del lugar de inmediato, dejando a Travis tirado en el piso. Al llegar al pueblo, avisaron a la policía de lo sucedido. Regresaron al lugar y no encontraron a Walton en el lugar donde vieron el ovni. Al ser desaparecido, todos los compañeros fueron sospechosos de secuestro o asesinato, ya que la versión que le contaban a la policía parecía ilógica y sin sentido. Al ser probados con el polígrafo, también llamado detector de mentiras, las declaraciones de los 6 compañeros de Walton resultaron ser ciertas y sin rastros de ser inventadas. Esto confundió a la policía más de lo que ya estaba, ya que llevaban 5 días buscando rastros de Walton sin éxito. Al 5º día, la familia de Walton recibió una llamada telefónica. Resultaba ser el mismo Travis Walton llamando desde una caseta telefónica. Al llegar al lugar, su familia lo encontró esperando junto a la caseta con una apariencia descompuesta y turbia. Cuando la policía preguntó a Walton dónde había estado esos 5 días, vino la impactante revelación. Walton dijo que solo recuerda haber despertado en un cuarto metálico parecido a un hospital, donde unos seres blancos sin pelo, con unos ojos muy grandes y nariz pequeña, lo tenían recostado en una plancha, y que incluso amenazó a uno de estos seres con una herramienta que tenía cerca. Después, relató cómo otro ser grande, con más parecido a un humano, se le acercó. Travis intentó hablarle, pero el humano no contestó. Puso una máscara en su nariz y Travis se desvaneció de nuevo. La policía puso a prueba a Travis con el detector de mentiras, al igual que sus compañeros. Impactantemente, el resultado fue que Travis decía la verdad. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo, Universos Desconocidos TV, para que se metan, para que se unan a los casi 17,000 seguidores que tenemos ahí, que nos intercambiamos, hay comentarios, posts que hacemos todos los días sobre, a veces sobre el tema de la semana y a veces sobre otros temas de interés que encontramos o que salen durante las investigaciones. También sus comentarios, ahí estamos respondiendo todas las preguntas o los saludos que nos hacen poco a poco, son bastantes, entonces ahí poco a poco los vamos revisando. Y quiero que veamos un corte para seguir regresando a hablar de las abducciones y tenemos más temas interesantes, cápsulas que hemos preparado, el top 10 que está muy interesante, con lugares que son parecidos al Triángulo de las Bermudas. Vamos a un corte, regresamos con más.
seguimos en Universos Desconocidos. El tema que estamos tratando hoy es abducciones. Antes de irnos a corte vimos un poquito el tema de Travis Walton. Sí. Para comentarlo un poquito más a fondo, también es un tema un caso muy interesante de Travis Walton, que también hasta durante muchos años él mantuvo su versión, como muchos otros, mantuvo su versión de lo que sucedió ese día. Pero hubo un caso incluso muy importante en este suceso, y es que hubieron muchos testigos que dieron testimonio, valga la redundancia, y fueron sometidos al detector de mentiras y ninguno demostró que estaban mintiendo, o sea, todos pasaron la prueba. Y durante varios años seguían con la misma historia y seguían, digamos, contándola como el primer día. Exactamente, al punto de que Travis Walton se afectó tanto por esto que él se fue a vivir muy lejos, creo que al campo, a la montaña. Todavía creo que vive alejado, porque resultó muy afectado psicológicamente, porque lo que le pasó fue algo bastante serio, que nos muestra la película Fuego en el Cielo. Exacto, sería bueno que la revisaran para tener un poquito más de datos. Y quiero comenzar un video porque este es algo donde entramos ya, digamos, en lo complicado, que es hablar sobre las razas de aliens. Y quiero que vayan a ver esta porque casi el 90%, alrededor del 90% de casos de contactos o abducciones que se dan en Estados Unidos es con los famosos grises, que están subdivididos ahí en 3 o 4 subespecies. Y en el mundo tienen alrededor del 40-50% de, digamos, de parámetro de porcentaje de cuando reportan las abducciones o los secuestros, son referentes a los grises. Sí, y la gente que es abducida incluso dicen que muchos de estos grises demuestran una frialdad terrible, una crueldad con ellos. Y como hace un ser humano con un pollo cuando lo mata y algo así, les importa que la gente grita, clama y ellos se muestran indiferentes, ¿verdad?, al sufrimiento humano. Sí, vamos a ver esta cápsula y regresamos a seguir hablando sobre abducciones, sobre los grises, sobre estas especies y sobre los casos más importantes. Vamos a verla. Los grises. La mayoría de historias de contactos y abducciones involucran a una raza de alienígenas humanoides, los llamados grises. Se han catalogado en 3 subrazas provenientes de Zeta Reticuli. Se les considera peligrosos. Lo que se cree es que están estudiando a los seres humanos con motivo de regenerar su especie, que sufre alguna degeneración. Se dice que algunos de ellos serían clones de su raza principal, que sirven primordialmente como soldados. Es por esto su comportamiento casi robótico. Se piensa que están involucrados en implantes de chips u objetos extraños, violaciones, secuestros, manipulación mental y que han intercambiado tecnología con los Estados Unidos a cambio de dejarlos estudiar a los seres humanos y así obtener lo que estos seres buscan. Algunos se han arriesgado a creer que estos seres son cómplices o aliados de los reptilianos, una raza maligna que busca el control y destrucción de las demás razas en la galaxia. Estos son los famosos grises que creo que es básicamente los que todo el mundo conocemos como aliens. Cuando te vienen a la mente o te dicen alien, marciano, extraterrestre, son los primeros que te vienen a la mente. Y las descripciones que dan, como lo comentabas muy bien, Oscar, van de que algunos son como muy pequeños, otros son más altos. Otros sí miden hasta 1,80 m. Exactan 2 metros. Y dicen que algunos de ellos son como muy robóticos, que hasta piensan que son como clones de la raza principal, porque se ven muy fríos, robóticos, muy, digamos, muy obedientes a los demás. De hecho, en un accidente que hubo en el de Aztec, un accidente casi como el de Roswell, más o menos por la misma fecha, hallaron unos cadáveres de estos seres y no tenían estómago, o sea, no tenían nada, era como una especie de clorofila. O sea, aparentemente no tienen aparato digestivo, son una especie de robots biológicos, ¿no? Algunos de ellos. Eso es lo que manejan, o sea, los comentarios, los testimonios de gente que ha presenciado, que ha estado delante de estos seres, hablan de eso. De hecho, veíamos en la cápsula que posiblemente ellos estén buscando algo en la genética del ser humano, que es por lo que hacen demasiados estudios. Lo que dicen, bueno, los investigadores de estos temas, es que estos seres perdieron la capacidad de reproducirse, o sea, de enamorarse, no tienen emociones, entonces no pueden reproducirse ya y ocupan del ser humano para salvar su especie, para crear una subraza, porque les queda como unos 1000 años como existencia como especie, porque ya se han degenerado mucho a nivel genético por abusar de la tecnología que ellos tienen, ¿no? Y estos son los que están muy asociados con el Área 51, Exacto. Son los famosos grises, y que se cree que son la mayoría de las teorías de conspiración y de estas que están unidas con los alienígenas, se cree que son los que han estado intercambiando tecnología a través de que
como ellos, digamos, comentan que son la avanzada, que es un grupo pequeño que viene de avanzada esperando a los demás, que son los que están para que el gobierno los deje, digamos, no sean aniquilados por el gobierno de Estados Unidos, los dejen trabajar. Ellos han intercambiado la tecnología que han traído. De hecho, eso no es un rumor así como infundado, porque hay un científico muy serio que denunció esto, que se llama Bob Lazar. De eso incluso habría que hacer un futuro programa, donde él narra con lujo de detalles cómo él fue llevado a analizar este tipo de naves para hacer tecnología inversa. Y él describe cómo están por dentro esas naves y que tiene espacios pequeñitos, o sea, son seres pequeños. Sí. Y se dio cuenta, por eso él se dio cuenta que era una nave extraterrestre, porque el material de que está hecho y todo, y la forma en que funciona la tecnología, como vuela y todo, no corresponde con nada de la Tierra. Y él pensaba que era un avión secreto militar norteamericano. A él lo llevaron y no le dijeron qué, nada más que investigar ese aparato. Y él hizo la denuncia pública y bueno, fue perseguido, fue negado sus títulos universitarios, fue negada toda su vida y él creo ahora está recluido quién sabe dónde. Pero cosa que no ha pasado una sola vez, ha pasado varias veces. Más adelante vamos a ver otro caso muy parecido de un gran científico, de un gran estudioso del tema que también simplemente es borrado del Harvard, mapa. Incluso de Harvard. De Harvard es borrado y de la faz de la Tierra, de hecho sí. Él lo asesinan. Más adelante vamos a ver este tema. Ahorita quiero que vamos a ver otro caso más para seguir empapándonos de esas historias, estos relatos de las abducciones, porque vamos a ver el caso de Ron Noel. Exacto. Y lo seguimos aquí en Universos comentando. Vamos a ver esta cápsula, regresamos. Ron Noel nació en Orlando, Florida en el año de 1961. Cuando Ron tenía 40 años, empezó a tener un malestar en el brazo izquierdo. Al no encontrar la razón, un médico decidió hacerle una radiografía. El resultado fue que Ron tenía incrustado en la muñeca un dispositivo metálico del cual no tiene idea de qué se trata, ni memoria nunca de haber sido sometido a cirugía alguna. Más sorprendente aún es que parece no haber ninguna marca de cómo atravesó la piel para implantarse ahí. Después de una serie de estudios médicos como ultrasonidos y radiografías, el doctor John Matriciano fue el encargado de hacer la cirugía para extraer el objeto desconocido. Al extraerlo, fue sometido a un análisis por parte del doctor Roger Lear, especialista en implantes, quien tras el examen químico del aparato determinó que se trataba de elementos metálicos no procedentes de la Tierra e incluso que emitían un campo electromagnético. Ron decidió someterse a una terapia de hipnosis para intentar recordar en qué momento le pudo haber sido implantado el objeto. Su descubrimiento fue desconcertante. En repetidas terapias de hipnosis relató la misma historia. Cuando tenía 9 años, en un campamento en Florida, fue trasladado de noche por unos seres pequeños sin boca hasta una nave. Dentro de ella, pensamientos golpeaban su mente acerca de qué era lo que le estaban realizando y veía cómo ponían la pieza metálica en su muñeca izquierda. Al despertar de nuevo, recuerda que un par de personas que llegaban en helicóptero le preguntó por la experiencia, pero él decía no haberse acordado de nada. La cirugía en la que retiraron el objeto de la muñeca de Noel fue totalmente documentada en video por un programa de televisión. Y estos temas se siguen acumulando, las anécdotas, siguen sucesos raros, los objetos que les van a encontrar dentro de la piel, y aparte, lo comentábamos, de materiales que no se encuentran en la Tierra. Incluso que este material, pese a que son metales, incluso de una consistencia que no es terrestre, porque lo que dice el doctor Lier es que las rocas más antiguas de la Tierra tienen una decadencia de isótopos del 2%, y este objeto tiene una decadencia de isótopos del 20%, quiere decir que esto no es de la Tierra, ni siquiera puede ser de otra galaxia. Sí, y tiene elementos biológicos, o sea, en cierto momento la materia inorgánica se vuelve orgánica y viceversa. Entonces es una cosa bastante rara, por eso no se produce rechazo del cuerpo hacia estos objetos, ¿verdad? Sí, lo que le pueden llevar como un tejido, una materia biomecánica, ¿no? Que es entre lo material, entre lo orgánico, tiene esa fusión y es lo que estos seres, digamos, vienen aquí a implantar, al parecer, y lo comentábamos, me lo decías muy atentamente, que mandando algunos hasta señales. Sí, estos aparatitos están emitiendo una frecuencia al espacio, que es la misma, porque con aparatos lo han medido,
que es la misma que usa la NASA, es lo curioso, que usa la NASA para comunicarse con la estación espacial, con el transbordador espacial cuando están en órbita, e incluso cuando han lanzado ondas de radar desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico para estudiar cierto cuerpo celeste, ¿no? Es la misma frecuencia, más o menos muy parecida a la que emiten estos cuerpos. O sea que pueden estar recibiendo y dando información. Y se plantea la posibilidad de que están siendo manipulados también mentalmente estas personas que pusieron este implante desde algún lugar lejano, ¿verdad? Exactamente, que parece como si están monitoreando a estas personas y las siguen. De hecho, creo que vamos a ver este caso también, que a mí me interesó demasiado, y es el primero, de hecho, que se registra, ya les habíamos comentado, el de Vilas Boas. Sí, es muy interesante porque creo que vamos a ver la cápsula primero, para que ya después, regresando con Oscar, podamos comentar todo el detalle que tiene la historia, muy interesante de Vilas Boas, porque tiene detalles por todos los detalles de la nave, detalles de lo que sucede. Él se acuerda totalmente de casi todo lo que vive adentro. A él sí no le borraron el recuerdo, porque él sí mantiene el recuerdo muy fresco de lo que le pasó. De hecho, al contrario a él comenta, ahorita lo vamos a ver en la cápsula, que si él estaba tranquilo, si él se mantenía pacífico, los seres se comportaban igual. Cuando él se violentaba, se ponían violentos también con él. Exacto. Sí, porque él los enfrentó. Cuando lo quisieron atrapar, le dio una trompada a uno y todo eso, ¿no? Entonces, exactamente. Vamos a ver la cápsula de Vilas Boas y regresamos. Estamos en Universo Desconocidos, totalmente en vivo. El caso Villaboas. Era el año de 1952 cuando se tenía conocimiento del primer reporte de abducción. Antonio Villas Boas, agricultor de 23 años, tendría encuentros con seres de otro planeta. Según sus relatos, él vio una luz que lo siguió por 2 días. Al tercero, sucedería el contacto. Un extraño objeto que Boas lo describe a la perfección, metálico redondeado, con luces rojas en 3 antenas que tenía en su frente, y una media esfera en la parte superior que giraba y emitía una luz roja y brillante que cambiaba a verde mientras descendía. Boas intentó huir, pero su tractor se detuvo, y cuando quiso correr, 3 humanoides lo detuvieron. Después de luchar, lograron subirlo a la nave, y allí fue sometido a una serie de estudios que se podrían llamar médicos. Después ocurriría algo sorprendente. Le presentaría a una mujer diferente a todo lo que había visto, y fue puesta para intimar con él. Después de una relación que él describió como extraña y fría, fue llevado a otro cuarto, donde después de observar una discusión entre los humanoides, uno de ellos le mostró la nave y le indicó con el dedo señalando en el espacio de dónde venían. Después lo acompañaron a descender de la nave. Tiempo después, relató su historia, inclusive tenía marcas y manchas extrañas en el cuerpo. Él siguió adelante con su vida, con familia y una carrera. Jamás cobró por dar entrevistas y anduvo por sets de televisión contando su historia hasta el día de su muerte, convirtiéndose en todo un misterio. Estamos totalmente en vivo, Universo Desconocidos TV en nuestro Facebook. Sigan mandando sus comentarios, acá tenemos ya varios que estamos leyendo, más adelante vamos a comentar un poquito de los que nos han escrito. Quiero recordarles, vamos a ir un corte, pero antes quiero recordarles que el siguiente bloque vamos a tener una cápsula muy interesante del Dr. John Mack, un psicólogo renombrado de Harvard, de hecho él gana el premio Pulitzer, que se dedica a investigar estos casos bastante profesionalmente. De hecho él lo asesinan de forma misteriosa. Vamos a ver en el siguiente bloque esas cápsulas, vamos a seguir hablando del caso Vilas Boas, de otras abducciones y también un top 10 muy interesante, de muchos que les gusta esa sección del top 10. Tenemos un top 10 de 10 lugares muy parecidos al Triángulo de las Bermudas o con misterios muy parecidos entre ellos que se asemejan al Triángulo de las Bermudas. Vamos a un corte, seguimos totalmente en vivo. Top 10 lugares más misteriosos en el mundo. 10. Las montañas Superstición. Localizadas al este de Phoenix, alrededor de 1800, Jacob Waltz descubrió una inmensa mina de oro, la cual mantuvo en secreto, convirtiéndose en una leyenda. Cientos de personas obsesionadas con encontrarlas murieron en el intento y supuestamente sus fantasmas vagan por las cuevas y montañas.
dice que unas criaturas llamadas los Tuartums, que viven debajo de las montañas, en cuevas y túneles, cuidan de los tesoros del lugar. Y se cree que en estas montañas, según los apaches, está la entrada al inframundo. 9. La anomalía suratlántica. Esta anomalía sería el Triángulo de las Bermudas en el espacio. Es un área responsable de numerosas fallas a satélites y naves espaciales. La estación espacial suele no hacer caminatas ni uso de sus aparatos mientras atraviesa esta zona. Algunos astronautas han reportado ver luces y estrellas fugaces mientras atraviesan la anomalía. 8. Lago Anjikuni. En noviembre de 1980, Joe Lavelle, un cazador familiarizado con la tribu Inuit, encontró una escena poco inusual. Todos los pobladores habían desaparecido dejando atrás todo: comida, armas y ropa. Se inició una investigación y lo único que se descubrió fue que unas tumbas del cementerio habían sido abiertas y que ahora se encontraban vacías. Existen muchas versiones de lo que pasó realmente, desde aliens, fantasmas e inclusive un ataque de vampiros. Algunos creen que solo se trata de una leyenda local. 7. Mar del Diablo. El Mar del Diablo, o Triángulo del Dragón, es un área en el Pacífico en costas japonesas, donde muchos fenómenos suceden: luces inexplicables, objetos en el cielo, anomalías magnéticas y desapariciones misteriosas de aviones, barcos y personas. Algunos creen que existe una puerta a otra dimensión, incluso a la Atlántida misma. 6. Rancho Bigelow, anteriormente conocido como Skinwalker o Sherman Ranch, se encuentra en Utah y es un lugar de incontables avistamientos de ovnis, mutilación de ganado y otros sucesos extraños. Son incontables las historias y sucesos de ovnis, orbs, monstruos y ataques a ganado dentro de la propiedad. Top 10 lugares más misteriosos del mundo. Estamos totalmente en vivo. Les recuerdo Facebook Universos Desconocidos TV, para que nos sigan mandando sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. El tema que estamos tratando hoy es abducciones. Ya hemos revisado algunos casos muy interesantes. Antes de irnos a corte, vimos el caso de Vilas Boas, que vamos a comentarlo ahorita porque es muy interesante por los detalles que maneja. Y después vamos a dar paso al caso de John Mack, que también es muy interesante porque es una persona muy respetada él, que empieza a hacer estas investigaciones. Un catedrático de la mejor universidad del mundo, como era Harvard, ¿verdad? Exactamente, pero Vilas Boas describe la nave, describe los sucesos, describe a los hombrecillos, a los humanoides, plenamente. De hecho, hay un cómic que se hizo, una historieta, con los relatos y con las descripciones que él hizo totalmente de los hombrecillos, con lujo de detalle de la nave y todo. Sí, estos seres eran humanos, pero tenían una escafandra que los cubría totalmente y tenían una especie de pinzas en las manos, ¿no? Cuando él los enfrentó, porque él trató de resistirse, y lo agarraron tenía mucha fuerza y lo subieron a bordo. Él estaba trabajando en un tractor, era un brasileño este señor. Sí, un granjero. Y a bordo entonces le presentan una muchacha, una mujer medio humana, con los pómulos muy salientes, que le pasan primero una esponja por el cuerpo que hace que él se excite sexualmente, ¿no? Entonces él tiene una relación sexual con la muchacha, ¿no? Pero él dice que la mujer emitía como un gruñido, como un animal. Eso a él le causaba cierta... De hecho él comenta que ese intercambio es muy frío, como muy raro, ¿no? Sí, entonces parece que ellos estaban haciendo una hibridación. Después la muchacha le señala el vientre y le señala hacia arriba, como diciendo, van a ser en las estrellas el bebé, ¿no? Entonces, en todo esto se está viendo siempre como una necesidad de estos seres de producir hibridaje entre la especie humana y ellos, ¿no? Porque este caso fue un caso ya muy directo, ¿no? Exactamente. De hecho, Vilas Boas también después comenta que en algún momento uno de estos humanoides le da un recorrido por la nave. Exacto. Se le muestra más o menos algunas partes de la nave caminando y después él le señala hacia el humanoide, señala hacia Vilas Boas y le señala hacia el sur, hacia el cielo, hacia el bóveda celeste, dándole a entender que de ahí es de donde venían. Exactamente, de la zona sur, que por ahí más o menos que está ubicada también esta constelación de Zeta Reticuli. Exactamente. En la bóveda celeste sur, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a ver este caso, que es muy interesante porque involucra tanto las abducciones, tanto un profesional como John Mack. Todo un doctor, o sea, un catedrático, fundador de clínicas y todo esto. Ganador de Pulitzer, y que de repente también su vida es cortada de forma muy misteriosa
por andar luchando contra el sistema. Sí, cuando él demostró que las abducciones eran reales, porque él al comienzo pensaban que eran alucinaciones. De hecho, él ni creía en eso. No creía, y cuando él somete a la gente a hipnosis y se da cuenta que sí, a todo el mundo les pasó algo real, porque todos hablaban de lo mismo, de diferentes niveles culturales, desde obreros, profesionales, todos hablaban de lo mismo. Eran cerca de 200 personas en Estados Unidos que han sido abducidas. Vamos a ver esta cápsula del Dr. John Mack. Regresamos, estamos totalmente en vivo en Universos Desconocidos. John Mack. John Edward Mack fue un psiquiatra norteamericano de la Harvard Medical School, considerado de los más eminentes de su país y quizá del mundo. Premio Pulitzer en 1977 por su estudio biográfico del oficial británico T.E. Lawrence. El Dr. Mack no creía inicialmente en ovnis, ni en nada parecido. Pero hasta que uno de sus pacientes empezó a relatarle sus experiencias, descubrió analogías con otros pacientes y empezó a establecer patrones que cada vez adquirían más consistencia, con lo cual terminó convencido de que las abducciones eran reales. ¿Cómo es posible que tantas personas totalmente normales en todo el planeta, que no se conocen por nada, cuenten testimonios detallados de abducciones tan similares? ¿Cómo es posible que todos los niños entrevistados cuenten y dibujen lo que vieron con tanto detalle? Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. I saw little objects hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. ¿Cómo es posible que muera tan oportunamente este investigador en medio de su trabajo? Parece no haber duda que desde el poder se nos está ocultando toda esta información. Ellos tienen miedo de que sepamos y conozcamos la verdad y hacen todo lo posible para que no sea descubierta. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that? No, more circular, and this was all black now. All black. Now you made pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils solid were black? white. What? The pupils were white like You that. saw white in the center? Yes, like that. El Dr. John Mack hace una gran investigación, hace un gran seguimiento de estos casos. Es un profesional en toda la extensión de la palabra, fue un gran profesional, con un método científico, él, un psicólogo renombrado de Harvard, que de hecho Harvard lo expulsa digamos, de sus instalaciones Sí, cuando él sacó el libro Abduction, el primer libro que él sacó sobre estos temas, recopilando lo que él había investigado, la universidad le pide que no siga en eso. Y él insiste, entonces lo despiden. Entiendo que él le metió una demanda a la universidad, la ganó, tuvieron que restituirlo en su cargo. Y poco después muere asesinado en forma extraña por una persona ebria en Londres, cuando él salía de una conferencia sobre la Orden de Arabia, ¿no? Sí, y esto es muy importante, digamos, la última opinión la tiene el público, es personal, pero él es alguien muy importante, alguien que ha estudiado, y no estudiaba los ovnis, él había estudiado el comportamiento humano, él había estudiado la mente humana, era un psiquiatra doctor renombrado, y él se dedica, por algunos casos que empieza a conocer, se empieza a dedicar a estudiar esto. De hecho, él lo comenta en algunos lugares que no creía ni en los ovnis, no creía ni en los contactos. No, es que él en su trabajo de investigación con estos pacientes se da cuenta que no mentían, o sea, que no era un trauma ni mucho menos, era un caso real. Y el caso de los niños que pasó en Sudáfrica, él estaba investigando, estaba haciendo un documental sobre eso cuando lo mataron. O sea, no pudo terminar el documental. Iba a publicarlo en la televisión, todo un trabajo sobre este caso que pasó en Sudáfrica, en Johannesburgo, una escuela de niños. Y él los entrevistó, vimos ahí cómo entrevistó a todos los chiquitos, y él dijo, no, pues ninguno está mintiendo, están hablando con mucha firmeza, no se le ve ningún trauma, no se le ve que están hablando mentiras, ni mucho menos, no, todos coinciden en lo que están diciendo. Y él iba a sacar un documental de esto. Sí, y lo más importante, a quien está interesado en este tema de las abducciones de los secretarios, sería bueno, lo pueden encontrar en YouTube, el documental de John Mack, es muy interesante porque realmente es una persona que se puede seguir solvente, que se puede seguir
cómo lleva a los pacientes, cómo lleva a estas personas, cómo las trata, cómo investiga todo sobre los casos de las abducciones y no se va al lado amarillista, no se va nunca sobre ese camino, siempre sigue la búsqueda de la verdad, la búsqueda de un conocimiento, de un aprendizaje nuevo. Sí, porque él es un científico, o sea, no es ningún charlatán ni mucho menos. Lo que esto está demostrando cuando Harvard lo expulsa es que sí es evidente que la ciencia oficial no quiere que se hablen de ciertos temas que son tabúes y no quieren que los toquen para nada. Y dentro de esos temas tabúes que podemos llamar la ciencia, el gobierno, ciertas agencias están tratando de siempre mantener en secreto, es lo de los implantes. Exacto. Vamos a ver este video sobre los implantes alienígenas y regresamos. El Dr. Roger Leir es un podólogo y ufólogo que asegura haber retirado quirúrgicamente implantes extraterrestres en más de 12 ocasiones. Uno de sus trabajos más polémicos es el de Ron Noel, donde en una cirugía grabada en video retira un dispositivo metálico de la muñeca del paciente. Al analizar este implante, reportó que está compuesto de una aleación metálica con elementos que no se encuentran en la tabla periódica humana. Asegura que solo pudo ser cortado con láser, ya que las cortadoras de diamante, las más fuertes conocidas por el hombre, no pudieron ni siquiera rasguñar el trozo metálico. Además, asegura que pudo medir el campo electromagnético que éste generaba de manera misteriosa, algo que él describe como una señal de radar hacia el espacio profundo. Asegura que la pieza tiene la habilidad de volverse orgánica y así permanecer en el huésped sin generar ningún dolor ni infección. Sus declaraciones han sido polémicas y no han podido ser comprobadas. Sin embargo, son decenas los casos en los que en el mundo se retiran piezas injertadas en el cuerpo de manera inconsciente y misteriosa. Este caso es interesante y polémico porque lo platicábamos un poquito antes, Oscar. Esta persona no ha querido como que ceder todos los implantes que ha sacado, todo su conocimiento. Choca un poquito con lo que veíamos de John Mack. Sí, John Mack, un científico más abierto, totalmente dado a que se estudiara, y él sigue permaneciendo ahí como escéptico a que alguien más estudie lo que él ha estado trabajando, ¿no? No, pero sin embargo, han habido otros casos que han sacado los implantes y sí los han analizado. De eso incluso podemos hablar en un futuro programa, porque se hizo un congreso en Brasil sobre estos casos de los implantes, todo un congreso nada más para hablar de los implantes, y vinieron especialistas. Sí, porque no es un caso, o sea, son miles de casos que se han reportado sobre este tipo de implantes. Ya lo habíamos comentado en los blogs anteriores, que salen los han sacado de varias partes del cuerpo y de distintas formas, de hecho. Todos algunos muy pequeños y de materiales muy raros, extraños para los doctores que están acostumbrados a ver. Hay un caso interesante que una de estas personas, creo que fueron varias las que han dicho bajo hipnosis, cómo le meten estos implantes. Dicen que estos seres usan una especie de lámina que la colocan sobre el cuerpo de la persona y sobre esa lámina meten la mano y logran introducirla en el cuerpo sin producir ninguna rasgadura y pueden tocar hasta los órganos, ¿no? O sea, imagínense, es algo, una tecnología es que colocan una especie de plástico, por ejemplo, sobre el cuerpo de la persona y pueden meter la mano y colocar ahí donde ellos quieran y después sacar la mano y no pasó nada, ¿no? Sí. Esa es la forma en que ellos han explicado, porque han encontrado incluso implantes detrás del ojo, que ahí es imposible sacarlos. Que es muy difícil hacer cirugía. Don Oscar, se nos acabó el tiempo. Este tema igual vamos a regresar para el 2014 con una segunda parte de este tema también, porque hay que seguir investigando, hay que seguir buscando. Siempre es un tema muy interesante y polémico. Quiero darte las gracias una vez más por acompañarnos esta noche. Sí, un placer estar acá y seguiremos. La otra semana estaremos con más temas sobre ovnis, sobre astrología, que vamos a preparar un poquito ahí sobre las estrellas, sobre los objetos que se acercan. Y el cometa Ison, que ya nos visita ahora en diciembre. Exactamente, vamos a probar unas capsulitas muy especiales que nos está trabajando nuestro buen amigo Oscar Sierra. Un placer. Sí. Vamos a un corte, les recuerdo, Universos Desconocidos TV, nuestro Facebook. Regresamos para comentar un tema muy interesante con nuestro buen amigo Holman, que nos habla sobre estos contactos, pero que también han sucedido de la forma espiritual, la forma meditando, lo que muchos grandes personajes, digamos, de la religión hablan sobre esto también. Vamos a un corte, seguimos con más Universos Desconocidos.
Les recuerdo, en nuestro último bloque, Universo Desconocidos TV, nuestro Facebook, tenemos aquí todas las preguntas y comentarios muy interesantes que nos han hecho sobre su opinión, que es la más importante al fin de cuentas, sobre estos temas, a veces para algunos polémicos, otros creemos que sí hay una verdad ahí oculta detrás de todo. Y quiero dar la bienvenida a nuestro buen amigo Holman. Chuck, buenas noches, qué bueno estar aquí con ustedes y qué bueno también saludar a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Exactamente, y comentarles sobre otro tipo de contacto que hay y que tú manejas de manera muy profunda, muy buena, porque también ha habido grandes maestros en la historia de la humanidad que han hablado sobre contactos con seres de otras galaxias, de otras estrellas, pero de otra forma, de una forma, digamos, espiritual, de forma a través de energía. Energía. Bueno, hay que hacer una diferencia en este caso con relación a lo que es las dimensiones. Para entenderlo, una dimensión es un símil, hagamos un símil. Un símil es metafórico. La sopa es de la parte material de un alimento, más el sabor no es un ente material, pero es parte de la sopa, y la temperatura, que es el calor que emana la sopa, también son complementos de la sopa, más no es directamente lo que vas a llevar como alimento. Con esto me refiero a las dimensiones. La sopa es la parte material del mundo, y en la parte material del mundo, la de la carne, donde encontramos pues, los animalitos, las plantas, los humanos, en esa parte material existen estas criaturas de otros mundos, de otros espacios, de otros sistemas solares, tal vez el más cercano, el más lejano, con posibilidad, como dicen los científicos, de pasar a través de los agujeros negros, de venir a este plano, de ir al pasado, ir al futuro, inmiscuirse en la humanidad, y acompañado también de lo que hemos visto de la tergiversación de la humanidad actual, ¿verdad? Sobre lo que ocultan detrás de todo. Pero también existen los otros planos. Esta es la parte material. Entonces, en la parte material sí hay otros seres, no estamos solos en el universo, repito la frase que muchos han dicho, hay otros seres dentro del mundo material. Pero estos seres, hay otros seres que están dentro del mundo espiritual. Y nosotros, los humanos, y quizás también ellos, los alienígenas, son seres de una dualidad, un ser espiritual viviendo dentro de una carne material. Eso es lo que hemos tratado aquí varias veces. Cuando estamos vivos, estamos metidos dentro de este cuerpo físicamente. Cuando morimos físicamente, estamos viviendo dentro de otro plano etérico dimensional. Entonces, en las otras dimensiones, que son muchas, no es una sola y no varias, ¿verdad? Donde están los seres de la luz, los seres de la oscuridad o los seres, los desencarnados. Donde están las hadas, que es otra dimensión. Y perdón, te interrumpa, nada más por hacer un comentario rápido. De hecho, muchos maestros hablan que sus maestros, sus guías, se presentan diciendo que ellos vienen de lugares distantes y que solo se pueden presentar o viajar de ellos en esa forma. Es que en el universo, en el plano etérico, con solo desear estar en Andrómeda, estás en Andrómeda. Con solo desear estar en otra parte, estás en otra parte. Bueno, el caso más cercano que tenemos de esto es cuando Jesús, después de haber dejado su cuerpo, aparece entre los discípulos, ¿verdad? En forma etérica, en forma espiritual, y de alguna forma logra densificarse y desdensificarse. Ya en Hechos de los Apóstoles vemos los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, 40 días enseñándoles cosas, pero ya en un plano divino, un plano espiritual etérico. Los maestros espirituales, los Mahatmas de la India, o muchos seres espirituales, ángeles que vienen a dar los mensajes, como los ángeles que acompañaron a Jesús de la tumba, todos esos son de una dimensión espiritual donde ya la materia no es su dimensión, sino la luz, la energía, el plano etérico, el plano espiritual. Todos los que estamos viendo este programa, tú y yo, el día que tengamos que desencarnar, dejamos este plano material, que es nuestra carne, y entramos a otra dimensión o a otro universo, que es el de los desencarnados, o sea, la gente que ya murió y que en algún momento va a buscar otro momento de integración. Entonces, en el universo no existe solamente la materia es una más de las dimensiones del cosmos, pero el universo está lleno de seres, plagado de seres. Bueno, no hay que ir muy lejos. En el mismo plano material tenemos toda la diversidad animal, insectos, y aparte, coleópteros. Tenemos diferentes tipos de energía en este. Nosotros, por ejemplo, con nuestros ojos solo vemos ciertas gamas. Que hay en el nosotros no vemos otras gamas que están arriba de nuestro alcance ni hacia abajo. Igual lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que probamos. Y eso es lo que falta a nosotros, porque como no lo tenemos, no lo tocamos, no lo podemos observar, nos cuesta trabajo entenderlo.
Nuestros ojos están fabricados para vibrar de 4,7 por 10 a la 14 Hz, o sea, un millonazo de Hz, hasta de 4,2 a 4,7 por 10 a la 14 Hz, o sea, ceros después del 4,7. Sobre eso Esa ya. es nuestra vibración. Exactamente. Y los oídos en decibeles de 20 a 200, creo que es el tema. De ahí para arriba o de ahí hacia abajo no escuchamos, no vemos, pero hay dimensiones, vibraciones, digamos de alguna manera, pero existen dimensiones diferentes. Entonces, la conexión que existe entre los seres alienígenas, que son de este plano material, y los planos espirituales, que a su vez ellos también deben tener una teoría sobre que hay universo invisible, Exacto. que hay universo etérico, que hay seres de sus mismas razas que los guían desde el camino espiritual. Exactamente. En ese camino, sí. Holman, se nos acabó el tiempo, tenemos todavía que ir a ver los finales del El top 10, famoso claro top que 10, sí. pero nos vemos la próxima semana para que nos sigas trayendo ese conocimiento muy interesante, a seguir preparando unos temas. A la gente les encanta mucho escucharte. Muchas Holman, gracias, Chuck, y muchas gracias también a toda la audiencia y a Canal 9, ¿verdad? Que nos abre este Exacto, espacio. que nos abre este espacio. Quiero agradecerles a todos ustedes por vernos el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en Universos Desconocidos. Muchas gracias, buenas noches, quédense con el Top 10, los 5 restantes. Hasta luego. Top 10 lugares más misteriosos en el mundo. 5. Point Pleasant. El evento más famoso fue la supuesta aparición del Mothman, el hombre polilla, que aterrorizó a este pequeño pueblo de Virginia del Este. Más de 100 pobladores vieron a la criatura, un hombre de más de 2 metros con el torso desnudo y penetrantes ojos rojos con unas alas de más de 4 metros. Las apariciones cesaron después de que el puente Silver colapsara, matando a 46 personas. Algunos creen que estos eventos están conectados. OVNIs, criaturas misteriosas, hombres de negro buscando información de los eventos, son historias comunes en Point Pleasant. 4. El Triángulo de Michigan. El Triángulo de Michigan es una anomalía geográfica, localizada en el estado del mismo nombre. Existen muchas historias de desapariciones de barcos y aviones que han pasado sobre la zona. El 28 de abril de 1937, el capitán Donner fue a dormir en su barco mientras su ayudante cubría su puesto. Al irlo a despertar, se dieron cuenta de que había desaparecido, sin dejar rastro alguno. Este es solo uno de los misterios del Triángulo del Lago Michigan. 3. San Luis Valley. Al sur de Colorado se encuentra esta área llena de fenómenos inexplicables, ovnis, mutilación de ganado, que es dejado sin una sola gota de sangre y con cortes muy precisos. Algunos granjeros han reportado luces extrañas sobre sus tierras noches antes de las mutilaciones. 2. El Triángulo de Birmingham. Extrañas desapariciones entre 1945 y 1950 le dieron la fama a esta área al suroeste de Vermont. De las 5 personas que han desaparecido, solo se encontró un cadáver en avanzado estado de descomposición, haciendo imposible saber la causa de su muerte. Las teorías van desde aliens, monstruos parecidos al pie grande o algún asesino serial misterioso. 1. El Triángulo de Bridgewater. Al sur de Boston se han reportado innumerables avistamientos de críptidos y desde 1970 se ha reportado a una criatura alta y peluda que merodea por los pantanos. Pterodáctilos gigantes también han sido vistos en la zona y un perro gigante de infernales ojos rojos que desprendió la garganta a 2 ponis. Además de la mutilación de animales, es común en la zona escuchar historias sobre sectas satánicas que son los responsables, luces misteriosas, ovnis y extraños helicópteros negros que son comunes por la zona. Top 10 lugares más misteriosos del mundo. Esta noche en Universos Desconocidos conoceremos algunas de las historias de personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres. Más allá de las historias, conoceremos las evidencias que exponen y la coincidencia en los hechos de varias de ellas. ¿Será posible que otra raza nos esté estudiando desde hace años? Bienvenidos esta noche a Universos Desconocidos.
Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha volteado hacia el espacio intentando encontrar una explicación al por qué y cómo llegamos aquí. La física teórica y aplicada ha dado grandes brincos en la última década y nos hace saber que es muy posible que existan múltiples dimensiones y por tanto universos. Dibujos de civilizaciones milenarias muestran objetos y humanoides que han despertado una curiosidad profunda en todas las ramas de la ciencia y la sociología. Lo que nos hace pensar, ¿es verdad que estamos solos? Y en Hipnosis Regresivas ya recuerdan qué fue lo que les pasó. Vamos a ver este video del caso de Betty Barnes Hill y regresamos a comentarlo. El caso de Betty y Barney Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill viajaban por la Ruta 3 con destino a Portsmouth, en New Hampshire, cuando la pareja empezó a ver un objeto brillante en el cielo que se movía junto a ellos. Barney detuvo el auto varias veces para observarlo con los binoculares que llevaban. Entonces, cuando decidió tomarlos y buscar el objeto, este se puso justo delante de ellos. Pudieron observar que el objeto tenía unas ventanas iluminadas. Dentro de ellas pudo ver unos 5 u 11 humanoides vestidos con uniformes negros y con unos picos en las cabezas. Barney entró en pánico y se alejó de ahí rápidamente. Pero este es solo el principio de la historia. La pareja empezó a tener pesadillas y a presentar ansiedad, insomnio y a sentirse enfermos, por lo que decidieron ver a un prestigiado psicólogo, Benjamin Simon. Este les realizó una serie de terapias de regresión hipnótica y bajo un profundo estado contaron una historia increíble. Según la pareja, fueron abducidos y subidos a la nave, donde fueron revisados y analizados médicamente por estos seres. Durante esta revisión, les tomaron muestras de tejidos de distintas partes del cuerpo. Inclusive Betty tuvo la oportunidad de hablar con uno de ellos y de preguntarle de dónde venían. Este le señaló una estrella en un mapa. Después... Un placer estar acá otra vez. Y este es un tema bastante amplio y muy bien documentado por algunas personas, lo han llevado muy bien. Incluso este caso de las abducciones con lo que implica los implantes es de las pruebas reales que hay de la realidad del fenómeno OVNI, que sigue siendo complejo, que sigue siendo inexplicable, pero que le da pistas muy claras a la ciencia, que todavía no se niega a admitir este tipo de fenómenos. Y hay algunas historias, digamos, anteriores a la época moderna que nos podían hacer pensar que ya se habían sucedido antes estas abducciones o estos contactos con extraterrestres. La mayoría de los expertos que estudian esto, algunas sagas bíblicas, algunas sagas históricas. Sí, incluso libros sagrados de la India, como el Ramayana. Hablan de naves, hablan de objetos en el cielo o que venían por algunas personas, los seres celestiales, ¿no? Exacto, que fueron raptados, como el caso de Elías en la Biblia, ¿no? Exactamente. Sí. Pero hay un caso muy particular, no es el primero registrado, pero sí es muy particular, muy interesante, que sucede en Estados Unidos y que es también uno de los primeros modernos que se registra y que aparte tiene la peculiaridad que lo estudia un psicólogo y descubren estas cosas que se volverán una guía, como el que pierdes la noción del tiempo, el que no recuerdas, el que todo viene a través de pesadillas. En este fenómeno de la abducción ocurre lo que llaman el tiempo perdido, o sea, un lapso de tiempo que la persona no recuerda qué pasó en ese lapso, pero pasaron 2 horas, 3 horas y no recuerda qué pasó ahí. Ahí en ese lapso fue que pasó el incidente. Los regresaron a su auto. Betty pudo dibujar el mapa que le mostraron y señalar la estrella de donde venían. Después de varias revisiones, se descubrió que se encontraba en el sistema estelar Retículo Z. Muchas de estas estrellas aún no eran conocidas por la gente de esa época, lo que hace más increíble aún la historia del matrimonio Hill. De hecho, estamos viendo este caso. A mí, yo voy a confesarlo, desde niño leía libros que sacaba de la biblioteca y veía uno de estos relatos de extraterrestres que se presentaban en las ventanas, que veían ahí en las cabañas. Y a mí la verdad siempre me provocaron bastante miedo el ver, digamos, que uno despertara y que viera a través de su ventana una criatura de estas. Siempre provoca un miedo, digamos,
muy fuerte. Como ancestral, como algo raro. Eso llaman visitantes también de dormitorio. Exactamente, y es lo que le sucede a Betty y a Barney. Ellos van en la carretera, observan y agarran los catalejos, los binoculares, y logran ver las figurillas. Y pasa lo que nos comentabas, Oscar. Sí. Él dice que simplemente se asustó, se subió a su coche y se fue, y no pasó nada. Pero con la regresión es donde se da cuenta que realmente estuvieron dentro de la nave. Sí, es que hay un caso que pasa después de esto, que la persona empieza a sentir una angustia que no sabe de dónde viene y aparecen marcas en su cuerpo. El caso de Bernie, le aparecieron unas ampollas en el estómago junto al ombligo. Y no sabía por qué, era una especie de círculo con ampollitas, ¿no? Y a la esposa le pasaba lo mismo, tenían pesadillas, tenían sueños. Entonces van a visitar al psicólogo y se dan cuenta que... En el universo, es posible que alguien esté más consciente de nuestras raíces que nosotros mismos como humanos. Existen cientos de casos cada año en el mundo en que personas aseguran haber tenido contacto con seres extraterrestres y estudian nuestra raza de manera silenciosa. Lo parecido de las historias y relatos lo vuelve fascinante. Esta noche conoceremos esas historias para así poder preguntarnos de una manera distinta: ¿somos los humanos los únicos seres inteligentes en el universo? Esta noche traemos este tema que es muy interesante porque, aparte de traer ciertos misterios y traer ciertas historias bastante interesantes y que reúnen a muchas partes del mundo, a mucho tipo de pensamientos, de razas, también a veces se ha metido un poco en las pesadillas, digamos, porque sí es como una experiencia muy fuerte hablar de las abducciones. La mayoría tiene en su mente la idea de un rapto, de un secuestro, una violación. La mayoría acaba con pesadillas, con alteración, con insomnios. Y hoy vamos a traer este tema, muchos casos en historia muy interesantes que han venido sucediendo. Y para eso tenemos aquí a nuestro buen amigo Oscar Sierra. Sí, bienvenido. Buenas noches.